Hola, muy buenas noches. El día de hoy desde Eco Latinoamericano queremos presentarles y recomendarles el libro de Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero, la dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza, del economista Carlota Pérez. Carlota Pérez es una investigadora, conferencista, consultora internacional especializada en el impacto social y económico del cambio tecnológico y las condiciones cambiantes para lograr el crecimiento, el desarrollo, el progreso social, la sostenibilidad ambiental y la competitividad. Ella nació el 20 de septiembre de 1939 en Caracas, Venezuela. Es conocida especialmente por su concepto de cambio de paradigma tecnoeconómico y su teoría sobre grandes oleadas de desarrollo, una reelaboración de los ciclos de Kondratiev. Desde 2006, Pérez es profesora de Tecnología y Desarrollo Socioeconómico en la Universidad Técnica de Tallinn, en Tallinn, Estonia. En 2012 recibió la medalla de plata Kondratiev de la Fundación Internacional N.D. Kondratiev y la Academia Rusa de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a estar leyendo el prólogo que estuvo a cargo de Christopher Freeman. Esto como una recomendación para que adquieran la obra y puedan consultarla. Prólogo. Carlota Pérez ha hecho numerosas contribuciones, particularmente originales para la comprensión de las transformaciones tecnológicas de largo plazo y la manera como esos cambios interactúan con otros cambios económicos, sociales y políticos más vastos. Este libro es quizás su contribución más original y polémica. Su intenso interés en estos procesos profundos surgió durante la década de los 70 cuando, como joven investigadora, estudiaba la industria petrolera, entonces y ahora de crítica importancia para Venezuela, su país natal. Tratando de explicar las causas y las consecuencias de la llamada crisis de la OPEP de 1973, se convenció de que la economía global había comenzado una transición de largo plazo entre una economía de producción en masa basada en el petróleo barato y una economía de la información, basada en la microelectrónica barata. La llegada del microprocesador, una computadora en un chip, servía como Big Bang anunciador de esta posibilidad. En aquel momento, le fue posible desarrollar su teoría durante un periodo de investigación de posgrado en California, estado que para entonces estaba a la vanguardia de la revolución informática. Como resultado de esta investigación y el subsiguiente trabajo con el gobierno y la industria, en 1983 pudo publicar un artículo que se convirtió en un hito importante en este campo. Su título, Structural Change and Assimilation of New Technologies in the Economic and Social System, reflejaba adecuadamente el contenido. Dicho artículo tuvo gran influencia por tres razones fundamentales. Primero que nada, demostró que los grandes cambios tecnológicos traen consigo no solo el crecimiento extraordinariamente rápido de unas cuantas industrias nuevas, sino también, durante un periodo más prolongado, el rejuvenecimiento de muchas industrias viejas, las cuales encuentran formas de usar la nueva tecnología y de hacer cambios, tanto en su organización como en su gerencia, influidas por las nuevas industrias. La autora designó como cambio de paradigma tecnoeconómico a esta combinación de nuevas maneras de pensar acerca del sistema productivo, incluyendo su organización, sus técnicas y sus interdependencias. Este concepto de un cambio de paradigma con cada gran revolución tecnológica ha sido ampliamente aceptado, particularmente desde que Alan Greenspan comenzó a usar la expresión en la pasada década de los 90 para explicar el vertiginoso crecimiento de la economía americana de aquel entonces. La segunda contribución importante de Carlota Pérez en ese artículo fue señalar que semejante cambio de metaparadigma, capaz de afectar a toda la economía, suponía una amplísima difusión del uso de ciertos insumos nuevos. En cada revolución tecnológica se haría posible lograr enormes economías de escala en la producción de esos insumos, el hierro, el carbón, el acero y el petróleo, en las anteriores y los chips microelectrónicos ahora, de tal manera que, con frecuencia, la consiguiente baja pronunciada de los precios los hacía muy atractivos en términos económicos, más allá de las razones puramente técnicas. Finalmente, la autora rechazaba algunas de las falacias de lo conocido por los historiadores como determinismo tecnológico, al insistir en que las transformaciones tecnológicas solo podían tener lugar como resultado de procesos interactivos y concomitantes de cambios sociales, políticos y gerenciales. Esto significaba que el cambio de paradigma no solo influía en la gerencia y la organización a nivel de la empresa, sino que afectaba y era afectado por todo el sistema regulatorio, social y político. Esto es particularmente obvio en áreas como la educación y la capacitación, donde la fuerte demanda de nuevas destrezas orienta los cambios, pero también se ve en el régimen de propiedad intelectual,
marcas, patentes, etc. Y en el marco de las leyes corporativas, la reglamentación de seguridad en el trabajo y más aún en el comercio y la competencia internacionales. Todo esto se ha hecho particularmente evidente con el crecimiento de las instituciones de la revolución informática. Carlota Pérez hizo la afirmación vital de que los países y regiones varían en cuanto a su capacidad y disposición de llevar a cabo esos cambios institucionales, dependiendo de factores sociopolíticos, de las circunstancias históricas particulares, de las ideas y de los conflictos sociales y políticos. En este libro hace una contribución aún más original y seminal. En él examina la interacción entre la parte de la economía conocida como capital financiero y las oleadas de nuevas tecnologías, desde sus comienzos hasta el momento en que predominan la estructura y comportamiento de la economía. Joseph Schumpeter, en su gran obra Business Cycles de 1939, al interpretar las grandes ondas de crecimiento económico y transformaciones tecnológicas como revoluciones tecnológicas sucesivas, insistía en que en estas constelaciones de innovaciones radicales también dependían del capital financiero. De hecho, dedica más espacio en su libro a las finanzas que la tecnología, pero, cosa extraña, sus seguidores, con frecuencia conocidos como neo-schumpeterianos, descuidaron este aspecto de su obra. Con su agudeza característica, Carlota Pérez intenta colmar esta brecha. La burbuja de Internet la hizo especialmente visible, pero ella había comenzado su trabajo mucho antes. Al igual que Schumpeter, cree que la oleada temprana de una nueva tecnología es un periodo de crecimiento explosivo conducente a una gran turbulencia e incertidumbre en la economía. Los capitalistas de riesgos, deleitados ante la nueva posibilidad de obtener ingentes beneficios, demostrada inicialmente en las primeras aplicaciones, adecuadamente designadas por Carlota Pérez como el Big Bang, se apresuran a invertir en las nuevas actividades y con frecuencia en nuevas empresas. Sin embargo, la incertidumbre que inevitablemente acompaña a estos desarrollos revolucionarios significa que muchas de las expectativas tempranas van a quedar insatisfechas, llevando al colapso de las burbujas creadas por la especulación financiera, así como por la euforia tecnológica o exuberancia irracional. La oleada explosiva de nuevas industrias y empresas tiene lugar en un ambiente aún dominado por las instituciones viejas, por lo cual este es inevitablemente un tiempo de grandes contrastes, designado por muchos economistas como una fase de ajuste estructural. Carlota Pérez pone el acento en el proceso de propagación de las nuevas tecnologías llamándolo periodo de instalación. Más aún, lo divide en dos fases, irrupción y frenesí. En el periodo posterior, el capital financiero estimula tan intensamente la inversión en las nuevas industrias, actividades e infraestructura que éstas se fortalecen y se hacen patente la necesidad de un nuevo régimen regulatorio, al menos en los países líderes. Al final, a medida que la experiencia de los cambios políticos y sociales se acumula y a medida que muchas empresas se acostumbran a la nueva tecnología, hasta el punto de convertirla en un nuevo sentido común. La turbulencia del periodo de instalación puede dar lugar a un periodo de crecimiento más armonioso, designado por Carlota Pérez como despliegue, subdividido en dos fases, sinergia y madurez. El periodo de despliegue puede ser un tiempo de desarrollo relativamente estable y próspero basado en un buen acoplamiento entre la tecnología y el marco institucional. Mientras que el desempleo estructural tiende a caracterizar el periodo de instalación durante el despliegue, muchos países logran alcanzar niveles de empleo bastante elevados. Este factor lleva a la gente a considerar que el periodo de despliegue como una época de bonanza o Belle Époque. Aunque pudiera suceder que en algunos países el crecimiento del PIB haya sido realmente mayor durante la fase de frenesí del periodo de instalación. No obstante, en la fase de madurez del periodo de despliegue ocurre una disminución en las tasas de retorno de las tecnologías, ahora envejecidas y maduras. La artritis puede aquejar algunas de las otrora vigorosas nuevas empresas y actividades. Este fenómeno de disminución de las tasas de ganancia es observado tanto por los ingenieros como por los economistas y conduce a un nuevo periodo de instalación a medida que la atención se vuelve hacia la nueva generación de innovaciones radicales, las cuales ahora comienzan a ofrecer perspectivas más atractivas tanto para los ingenieros como para los financistas. La teoría ciertamente no pretende ser una camisa de fuerza en la cual se deba aprisionar al abigarrado conjunto de los eventos históricos reales, como señalará Goethe en Fausto. Gris, querido amigo, es toda teoría, y verde, el árbol dorado de la vida. Carlota Pérez reconoce la complejidad del mundo de las finanzas, de la tecnología y del cambio político. Su modelo de 4 fases no es un modelo reduccionista, sino más bien una manera de ordenar y examinar procesos históricos
a fin de iluminar algunas tendencias recurrentes que pueden presentarse y ayudarnos a interpretar y comprender mejor tanto el pasado como el presente. Un árbol verde es una hermosa visión en primavera y verano, pero los árboles sin hojas del invierno pueden revelar más acerca de su estructura y fuentes de crecimiento a través de sus pocos y elegantes rasgos fundamentales. Recomiendo enfáticamente este libro fascinante, no solo a los historiadores y economistas, sino a los ingenieros, científicos, gerentes, sindicalistas y diseñadores de políticas. Sin duda, a todos aquellos que intentan comprender la evolución pasada y futura de nuestro complejo sistema social. Hay otro sentido en el que también el libro ofrece ideas que van más allá de las que Schumpeter y la mayoría de sus seguidores han discutido. Trata muy efectivamente la manera como las nuevas tecnologías se expanden hacia el tercer mundo y el papel de las finanzas y de la deuda en esta difusión. En su conjunto, se trata de un libro estimulante que incita a la reflexión y debería ser ampliamente leído en cada rincón de la economía mundial. Enero de 2002, SPRU, Universidad de Sussex. Pues bien, este fue el prólogo de Freeman. Vamos a pasar a explicar una pequeña imagen que hemos preparado en la cual Carlota señala cuáles han sido las revoluciones tecnológicas que hemos tenido como humanidad. En esta imagen podemos encontrar que la primera revolución tecnológica es la revolución industrial, cuyo país núcleo fue Inglaterra. Pues bueno, en esta revolución industrial comienzan a aparecer los primeros telares y se empiezan a automatizar pues, todos los trabajos que hacían los artesanos. En la segunda revolución tecnológica igual ocurre en Inglaterra, que como sabrán pues fue la hegemonía global durante mucho tiempo. Estamos hablando de la era del vapor y los ferrocarriles. La época donde todas las maquinarias de vapor tuvieron su gran auge. En esta sí podemos ver muy rápidamente cómo esta innovación, la máquina de vapor, se expandió a todo el mundo. La tercera es la era del acero, la electricidad y la ingeniería pesada, cuyos países núcleo se encuentran en Estados Unidos y Alemania. Pues bueno, dado a que ya tenemos electricidad y luz eléctrica en las fábricas, se pueden extender incluso las jornadas de trabajo y también se comienza a eficientizar ciertas actividades. La cuarta es la era del petróleo, el automóvil y la producción en masa, cuyos países núcleo o que presentaron más invenciones fueron Estados Unidos y la Unión Europea. Pues aquí podemos encontrar ya al Fordismo como una revolución tecnológica, como parte de esta revolución tecnológica. Y la quinta, que es en la que nos encontramos o que estamos llegando a esa etapa de madurez, es la era de la informática y las telecomunicaciones, en las cuales los países con más invenciones son Estados Unidos, la Unión Europea y China. Y pues bueno, con esto terminamos nuestra invitación y una pequeña explicación de lo que trata el libro de Carlota Pérez de Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden darle like y suscribirse a Eco Latinoamericano.